Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda mesa de estas jornadas sobre la representación de la memoria, entre memorias y exilios, con una mesa que se llama El exilio y las palabras, poesía y memoria. Y me da muchísimo gusto presentar a Francisco Segovia y a José María Espinaza Illades, que nos acompañan para esta mesa. Pequeñísimo semblanza sobre ellos y en lo que entran todos los demás. Bueno, Francisco Segovia nació en la Ciudad de México, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, según aclara él mismo, en 1958. Es poeta, ensayista, traductor y lexicógrafo. Actualmente trabaja en el Diccionario del Español de México y tiene la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hace un par de años, con Aculta, cuando todavía no se convertía en Secretaría de Cultura, publicó un volumen con casi toda su poesía que se llama Aire Común, y pronto saldrá un volumen grueso de fragmentos de ensayos publicado por la UNAM que se llama Marmita. Francisco Segovia, lo que va a leer aquí es unos poemas de este libro titulado Aire Común. Yo creo que los presento a los dos y después ya uno lee el otro. Por su parte, José María Espinaza nace en la Ciudad de México en 1957, estudió la licenciatura en Comunicaciones en la UNAM, en el CUEC, y publicó los libros de poemas Son de Cartón, Cuerpos, Piélago y El Gesto Disperso, y Escritos en un Muro de Aire. También los libros de ensayo Hacia el Otro, Cartografías, El Tiempo Escrito, El Cine de Magritte Duras y Roberto Gabaldón, director de cine. Es profesor, periodista y editor. Ha dirigido las revistas La Orquesta, Casa del Tiempo y Nitrato de Plata. Fue secretario de redacción de La Jornada Semanal de 1990 a 1995. Fundó y dirigió el suplemento Ovaciones en la Cultura durante 2 años y fue coordinador editorial del Colegio de México, fundador de Ediciones Sin Nombre y representante de la editorial Lacal en México. Ha trabajado en diversos momentos en el CNSA y actualmente es director del Museo de la Ciudad de México. Su libro más reciente es Piélago, que reúne toda su poesía de 1977 al 2007. En el 2014 apareció su breve historia de la literatura mexicana del siglo XX que publicó el Colegio de México. Se ha especializado en la crítica de la literatura mexicana contemporánea y aparece en diversas antologías de escritores de su generación. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Tanto José María Espinaza como Francisco Segovia pues han trabajado en muchas ocasiones juntos. Ahorita justo les estaba contando de un par de revistas en las que participaron los dos en los 70, que se llama Anábasis y Cuadernos de Literatura, y supongo que entre muchos otros, porque han trabajado muchas veces juntos. Entonces, bueno, primero Francisco Segovia leerá algunos poemas contenidos en este libro que se llama Aire Común. Los poemas que voy a leer son, a ver cuánto me da tiempo, tienen que ver con el exilio, aunque no son memoria directa del exilio. Mi padre mismo ya decía que él no era un exiliado, que los exiliados habían sido sus padres. Él llegó niño, traído por sus padres, que eran los verdaderos exiliados. De modo que a mí me toca ya muy lejos, me toca ser nieto en ese sentido del exilio, no directamente. Pero lo que sí me pasa, digamos, y se nota en este libro, es que hay como que la memoria se asienta. Todo lo que van a ver en estos poemas es ese asentamiento que es parte en realidad de la imaginación. Les voy a leer pedazos de un libro en realidad formado por 3 libros. Empieza en México, sigue en el extranjero, y la verdad, no sé si llegue hasta allá, pero el tercer libro ocurre en Marte. Si ya te vas yendo, pues ya encarrerado el peine, ¿no? Creo que de Marte no les voy a leer, en todo caso 1 o 2, ¿no? Pero lo que ocurre ahí es que, como esta historia es una historia de exilio, ahora les cuento cómo empezó, más bien se me convirtió en una historia de exilio. Yo originalmente quería hacer un libro donde
hubiera unos personajes. Quien hablaba en los poemas era alguien que vivía a salto de mata y me daba un poco igual si formaba parte de una partida de cazadores o de una partida de soldados o de una partida de guerrilleros. El libro se llama Partidas, lo publicó Chema, por cierto, como casi todos mis libros. Empecé los poemas en México y luego hice un viaje a Rusia y me cambió el paisaje. Seguían saliendo los poemas, pero el paisaje era muy distinto del que yo estaba retratando, que era un poco un paisaje semidesértico, onda Rulfo, digamos, ¿no? Y de pronto, pues Rusia nada que ver, ¿no? Y me salían. Entonces, eso decidió que este grupo de hombres que andaban a salto de mata estuvieran en el exilio. No era para mí muy difícil pasarme al exilio. Fue un poco más difícil pasarme a Marte, pero lo que quiero decir con esto es que para mí es un acto de la imaginación, pero ese acto de la imaginación tiene sus raíces en una historia, ¿no? Y que de algún modo lo que está mirando ese libro, está mirando el futuro desde el pasado, como diciendo, todo esto que nos ha pasado, nos está pasando todavía y nos va a pasar. Y lo estamos viendo en México. No solo hemos hablado aquí de exilios, digamos, de gran estirpe, ¿no? El español, el argentino, el chileno, pero hay exilios muy pobres, exilios económicos, los guatemaltecos que pasan por aquí, todos los centroamericanos que pasan por aquí, los que van trepados en la bestia, en el tren, que pasan por aquí y van a Estados Unidos. Esos también son exiliados. Algo de eso hay en este libro, aunque la base es política, porque me importaba un poco retratar la miseria política que vivimos. Entonces, el primer libro se llama De Guardia, tiene un epígrafe de Rihaku, o sea, Lipo, pero en la tradición japonesa, que dice, y nosotros los guardias, alimento de los tigres. A veces no se entiende de qué habla. Cuando habla de una mujer es que no está con su mujer y se está acordando, ¿no? El aire seco y los atardeceres turbios y violáceos como una polvareda. Hasta cuando bebemos mascamos tierra. Si aún queda un agua limpia, es en los ojos donde queda. Llanos ocres que apacientan pardas tolvaneras, también su pienso es polvo. Alza su copa de aire en el aire, el flaco ciprés del humo. Hablamos bajo su sombra y en torno a su raíz de lumbre. Que haya quien escuche estas historias simples como un ruego. Mascamos tierra y tenemos los ojos llenos de polvo, negras costras en vez de uñas. No salimos a la luz ni recorremos sus plazas. Solo de noche rondamos sin saber si alguna vez vendrá un día en que el día vuelva a tolerarnos en sus toldos. Vagamos como espectros en el gueto de la noche y solo a veces nos cruzamos con las mismas sombras que hace tiempo nos enterraron vivos. Por el camino canto las canciones que cantaban los muchachos de mi tiempo. Ahora soy viejo y me ofende el mundo de los hombres, pero canto y me consuelo, nada ha cambiado. Ahí están los mismos árboles, las mismas casas, las mismas melodías que aprendí con los amigos en la calle. Ah, los días que la juventud nos regalaba, días de asueto. Mientras cantábamos, en una esquina cualquiera, el mundo ofendía a mi padre. Nada ha cambiado. Rueda de la fortuna, vuelta y vuelta. Vamos pisándoles la huella a los que nos persiguen, vuelta y vuelta, también rendidos. Alrededor de la liebre que cazaron los perros, revolotean los opilotes y las moscas. Habrá repartición. Hay quien vino aquí buscando la justicia y hay quien vino huyendo de ella, a cada quien su tajada. No nos perdonan los muertos,
sus ojos azorados y mandíbulas abiertas. Ay, ¿por qué me entierras tan deprisa? Ya no creen que debajo de la piel hay algo que no se pudre al aire. No recuerdan que detrás de los pesados nubarrones hay un cielo y que el fuego alumbra la llama en la fogata. No nos perdonan los muertos, pero ¿cómo no cerrar sus ojos, atar su quijada y enterrarlos para que duerman en paz los vivos de esta guerra? Aún sin resignarnos nos vamos a rendir al fin al sueño. También la noche se ahogará en sí misma, muerta de celos por el mundo que poco a poco ya no mira. Así habrá de terminar el universo. Se levanta un viento entre las sombras, confianza. Miramos desde aquí la otra orilla del valle. ¿Por qué lo más distante parece más sereno? Antaño andábamos nimbados de una suave inocencia. Lo descubrimos solo ahora, en estos días tumultuosos. ¿Y los de allá? ¿Creerán ellos acaso que aquí se vive en paz? Fregamos con estropajo cada día el abrevadero y los baldes de caballos y de perros. Que no metan las patas al agua donde beben, que no aprendan como nosotros a engordar las cabras con cicuta y lavarse las manos en agua puerca. Su abuelo se hizo al monte en estos mismos cerros donde él combate ahora contra su abuelo. Es costumbre, dice, como todo asunto familiar. Lo miran con recelo los que piensan volver a la reja del arado un día y los que no. Le reprochan que desnude su verdad. Al extranjero y al enemigo es en el espejo donde hay que buscarlos. Bajamos a la costa, un día salimos al mar, el mar. Miramos mudos el agua y nos cegaron los espolones de su luz. Pero es otro el abismo del que no sanan nuestros ojos. Sobre el mar, color de plúmbago, la viva desnudez del aire. La tormenta sacó a la superficie trozos de madera, corales, algas que se pegan al casco como dedos de un náufrago y nos hacen bambolear. En el mástil desnudo ruge el viento vengativo. Solo el cielo radiante está quieto, solo el cielo tan lejos. Por el ancho río lodoso pasan flotando troncos redondos y palmas enredadas entre lianas. Encallan en la orilla horquetas desbastadas, telas rotas, lo que aún no ha echado a un lado la corriente o no lo ha sumergido. Río arriba, hace tiempo que empezó el final. Miramos desde las peñas la estepa helada del alba, como guardias de una muralla que en la capital nadie recuerda. Ah, si hubiera a la vista un ejército bárbaro a cuyas huestes pasarse. Segunda parte. Este tiene un epígrafe de René Char, de un cuaderno que escribió cuando era líder de un grupo de la resistencia francesa. Es un libro muy impresionante. Se llama Hojas de himnos. El epígrafe de ese libro dice: ¿Cómo me oís vosotros? Hablo de tan lejos. Dejamos abiertas puertas y ventanas para entretener al viento, que se pasa las horas hurgando en los rincones y arquea en lomo en cada quicio, en el quicio de todas las entradas como un gato. Dejamos el paso libre al polvo que se cierne lentamente y ahoga las brasas y todo lo envejece. Ganamos tiempo. ¿O no es verdad que el rastro que dejamos es también una coartada? Salimos al fin al espacio abierto. Podíamos irnos a sembrar la tierra si queríamos. Nadie nos seguía. Es tan poca la tierra, dijo. Mis padres y sus padres rastrillaron estas mismas lajas blancas que seguimos venerando. A poco los enterramos echando polvo en su boca. A todos los enterramos echando polvo en su boca, pero a poco sobre sus tumbas volvía a pasar el arado. Es tan poca la tierra.
De parte de madre dijo, mi familia teme a Dios y se persina como si atisbara a un extranjero. Pero metería al fuego las 2 manos para sacar de los infiernos a los parientes de mi padre que también llegaron de lejos. No tengan vergüenza entonces, aquí todos sabemos que es Dios quien pone en la puerta a mendigos y exiliados. Solo una vez, furtivamente, en un cuarto de los muelles, al principio los remos, después la mejor de las brisas. Tropezaban las manos con las manos, sus palabras y las mías, los dientes con los labios. Pero al cabo se remansó su sombra contra un cielo de bronce y puso a latir la negra brasa de su sexo en mi pecho. Furtivamente, una vez en un puerto, al principio los remos, después la mejor de las brisas. Siempre a 3 pasos de ella, como una ola que corre detrás de otra. Entre los dos hay un valle en sombras, solo el amor llena el hueco. De noche un pueblo, guirnaldas de farolas alumbradas. Cuando más anhelábamos volver a esa tibieza ámbar, encendíamos un fuego. Aún a la intemperie era bastante para avivar entre nosotros una mansa intimidad y poner su resplandor en nuestro pecho, globos de cantoya en la noche helada. Nos abrazábamos los brazos tiritando en nuestra celda, el aire pesaba como un lago helado. También el tiempo entumido se tendía sobre las planchas de cemento y dejaba la mente en blanco. Minutos interminablemente prorrogados que no acababan nunca de redondearse en una hora. Cerrábamos los ojos buscando hallar en las entrañas un rescoldo que entibiara nuestro sueño, pero adentro solo hallábamos de nuevo el mismo frío de menta. Si la vida se agitaba aún ahí, era en los espasmos que por turnos asaltaban nuestros cuerpos en silencio. En los labios ya solo merodeaba el soplo tibio que dejó el rondín del último cigarro por el patio. Encallamos al cabo en esta orilla en la que nos volvimos invisibles. Agua exhausta que una negra marejada depositó en la costa como a un náufrago. Agua desvanecida que en la arena murmura cosas viejas. Aquí nos remansamos muchos años y eso deja sedimento, esas parábolas de arena repujadas en la arena como una osamenta antigua. Agua sedienta, agua de cal entrada en tierra, agua invisible que musita, agua extranjera que asolva incomprensible, agua que entorpece la ruda extranjería de estos huesos ya vencidos por el exilio de la lengua y el exilio de la edad, agua que murmura cosas inaudibles. Había en la noche oídos que escuchaban en silencio. No hacíamos caso de ellos. En su mustio rincón los cobijaba la misma intimidad que a nosotros nos daba la palabra. Había en la noche manos que tomaban el calor de nuestra hoguera y a la mañana en el rescoldo desconfiadas repetían con rencor eso de anoche. Cuando rayaba el alba echaban tierra en las cenizas. Había en la noche oídos que de día cuchicheaban, manos que a pleno sol buscaban su madriguera en los bolsillos. No hacíamos caso de ellos. Había en la noche ojos, siempre lo supimos y aún así no hicimos nada. De día amordazábamos nuestro dolor en las gargantas y las grutas de la sierra. De noche huíamos diezmados, la boca llena de polvo y un asco ardiente en el estómago. Tantos muertos y heridos dejados al pairo en aquel valle bajo un sol impávido y sereno. Esa noche uno cantó, háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo, y otro repitió viejas palabras. En el país derrotado, ríos y colinas impasibles. ¿Es que no lo escuchan las nubes, el agua, las montañas? ¿No sienten que en su hechizada paz tampoco para ellos hay justicia? Bajo el chisguete de la Vía Láctea no nos resignamos a
creer que Dios nos haya abandonado. Estuve en tierras cuyas lenguas chirrían como goznes o retumban en el pecho, lenguas tableteadas en pesadas gotas como un chubasco que comienza, o inhaladas largamente como sierpes que usurpan el aliento. Las oí sin entender una palabra, mirando mudo a los ojos a quien quizá me saludaba o preguntaba qué hora era. Qué bullicio rebullía entonces en mi silencio. Nadie aspira tan hondo el aliento vacuo de la injusticia como quien aguanta apretándola en el pecho la convulsión en que se ahoga su respuesta. Miro otra vez el muro mellado por las balas como un turrón grisáceo y pienso en tu retrato, mancha que el papel segrega por sus vetas como un hongo, desvaída. Miro el muro de los fusilamientos vejado como el papel de tu retrato y me pregunto, ¿cómo habrás logrado tú salir de todo eso? En China hay un río lodoso y taciturno y otro raudo y cristalino. Sus cauces se juntan cerca de Chang'an, pero no mezclan sus aguas. Ruedan abrazados forcejeando como dos luchadores en la arena. Imagino sus lomos alternados y pienso en el país que abandonamos juntos, cada quien boqueando a ciegas por el mismo cauce. Si digo el agua, ¿quién va a imaginarse una caleta revolcada, un mar sin olas vulgar y tibio como el agua tibia? Si digo el río, ¿quién va a mirar la espuma espesa y ocre, la mugre rancia que avanza lenta flor del agua? Cañadas de basura y latas viejas, cielos mancillados, árboles tullidos. Solo en la memoria que guardan las palabras siguen limpios. Nadie aseguraba las cuerdas y el viento batía la lona de las tiendas como si quisiera arrebatarnos el refugio y el calor de nuestros cuerpos. Nadie aseguraba las cuerdas y el granizo ametrallaba las enormes hojas del almendro y apagaba la fogata donde antes revoloteaban las palabras. Nadie aseguraba las cuerdas, ¿para qué? Ni fincaba el campamento en su raíz de lumbre como antes. La lluvia mojó las provisiones. Nos dispersamos lentamente en la intemperie como las 7 tribus, pero sin remembranza de un paraíso, tierra. Les voy a leer los 2 que traje de Marte. Tiene un epígrafe del único libro sobre Marte que me ha de veras interesado. La ciencia ficción, traté, pero no. Es Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Dice, a orillas del seco mar marciano. Arrimo estas palabras a las otras para que se sostengan mutuamente como las varas en el vértice de un tipi, y porque sé que al escucharlas abrirás dentro de ti ese lugar en donde se adivina lo indecible. Perdón, van a ser 3. Las palabras ya no saben en la lengua a menuda morralla tintineante, sino a lerdas monedas de cobre. Nos chupan en la boca la saliva como si mascáramos papel. Las palabras en la lengua, bilimbiques que aquí no compran nada. Nos subimos a las naves convencidos de viajar en una ola que revienta y no regresa mar adentro. Buscábamos ser en estas playas el mensajero asesinado, pero nadie salió nunca a recibirnos. Aún nos bullen en el pecho tantas palabras no dichas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora tendremos la charla de José María Espinaza. En la
Mes anterior, María Elisa Capella señaló el síntoma más reciente de la situación por la que pasan nuestra región, Latinoamérica, y en buena parte otros lugares del mundo, cuando mencionó la situación en Colombia y el no a la paz. Uno no se lo puede creer, uno no puede entender qué pasó ahí. Sin embargo, es algo que está pasando en todos lados y que hace el tema de la memoria uno de los más necesarios, obsesivos y presentes, porque cuando se hablaba de la memoria y del olvido, de la memoria selectiva, yo pensaba, claro, es que uno olvida cuando se hace justicia, pero la palabra justicia no quiere decir fusilar a los nietos. La palabra justicia quiere decir entender, quiere significar una manera distinta. También cuando nos presentaban y decían, quedó claro esta amistad y esta relación entre Francisco y yo desde hace muchos años. Bueno, los que nos quieren, como tú, y que nos invitas a este coloquio, gracias por invitarme a estar aquí, no siendo un académico. Bueno, dicen que somos como Laurel and Hardy. Los que no nos quieren dicen que somos como Viruta y Capulina. Allá ellos. Lo que voy a leer, voy a tratar de leerlo rápido para no colgarme mucho, podría ser una especie de escolio a los poemas que leyó Francisco antes, aunque en realidad no se refieren directamente a ellos. Occidente apoya su sentido como cultura en una tensión entre el yo personal y el nosotros social. Frente a culturas puramente sociales o puramente individualistas, queremos tener un balance que resulta más problemático de lo que se cree. Por ejemplo, la expresión misma. El lenguaje nos lleva a pensar, hablo, escribo, testifico lo que me pasa a mí para que lo sepan, les ocurra a los otros. De allí el famoso pronunciamiento sobre Balzac. Su literatura nos enseña más sobre el siglo XIX que los documentos y los libros de los historiadores, y tal vez por lo mismo se sitúa su literatura a la izquierda de esas visiones, sin importar el conservadurismo de su autor. La diferencia que hay entre las ideas personales y lo que surge en el texto como idea propia del texto en su condición creadora es importante. No es que el texto piense por sí mismo, independiente de su autor, sino que es en el propio mecanismo de pensar que se nos aparece una idea diferente. Idea que suelen negar las ideologías. Esa condición perversa y probablemente inevitable de las ideas. Esto también nos trae a lo que se discutió en la mesa anterior. La memoria no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de ideas. Cuando uno testifica lo que ocurre es una confesión, solo que no en el reducto secreto e íntimo de un confesionario, sino en el público de un juzgado, se es testigo. Pero algo del juzgado y del confesionario se conserva en el gesto. Para entender lo que ocurre, no entiendo lo que me pasa, necesito narrarlo para que resulte comprensible. La narrativa en todas sus modalidades, desde las escrituras más propiamente autobiográficas, las escrituras del yo, como las llaman los franceses, hasta las ficciones más evidentes,
se apoyan en un hecho claro. La épica colectiva de los exilios y las migraciones no tiene casi nada que ver con la épica de las gestas militares o el imaginario. En todo caso, trazan un puente con los relatos mitológicos y los libros sagrados. El abandono de Israel o las migraciones africanas hacia el norte, si hacemos caso a los estudios paleontológicos. También las rutas a Aztlán en Mesoamérica o hasta la búsqueda del Dorado son ejemplos de eso. Vale la pena recordar que nuestro origen literario, me refiero a América Latina y específicamente a México, son textos que corresponden a una escritura del yo, cartas, crónicas, biografías y autobiografías. El descubrimiento de América, Colón, Cortés, Pizarro, Aguirre, es uno de los momentos, al menos el que tenemos más cerca, en que la realidad adquiere el estatuto mítico de la ficción y deja a las sociedades modernas con su capacidad de crear mito, es decir, a su posibilidad de cargarse de sentido absolutamente exhausta. A fenómenos históricos del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, no ha correspondido esa condición fabulosa y fabuladora de la ficción, sino la tristeza de una realidad sin sentido. Los 20 millones de muertos, el holocausto, la imposibilidad o la trivialidad, como señaló Adorno, de la poesía, vienen de ahí. Cuando en América Latina surgió la hipótesis de la novela sin novelista, otra manera de decir lo que antes señalé, de inmediato surgió una narrativa extraordinaria de amplias connotaciones fabuladoras. Alejo Carpentier, Arguedas, Borges, Rulfo, García Márquez. Lo bautizamos, no sé si continuo, como realismo mágico. Esa renovación de la capacidad de construir sentido de la ficción tenía que venir de las orillas de Occidente, de un lugar y una geografía definido por la migración y los desplazamientos de grandes cantidades de personas. Biografía y autobiografía de un continente. Una línea poco estudiada en la labor del exilio, que por cierto no está ni cerca de acabarse. A la chica que hizo la pregunta sobre el exilio en otras zonas que no fueran la Ciudad de México, es uno de los grandes campos abiertos. Jordi Soler en Los Rojos de Ultramar abrió un poco la vena novelística en ese sentido, pero hay todavía una enorme cantidad de investigación, los que se fueron a Tijuana, los que se fueron a Baja California, Dino mencionaba los que se fueron a Chihuahua, hay mucho, lo de Perote, por ejemplo, la parte de Veracruz, no la de Córdoba y Orizaba, sino la del otro lado de la montaña, del otro lado del Nevado. Ese exilio escribió una inmensidad de autobiografías testimoniales, obras divulgativas y también biografías de políticos, artistas, escritores, hombres famosos. Fue una manera de emplearse de hombres cultos con buena pluma y así ganarse el sustento. Los libros tuvieron su público e incluso hubo colecciones, por ejemplo las biografías Gandesa, que se volvieron canónicas. No se trató, aunque también fue un factor, de una influencia de la cultura anglosajona especializada en biografías documentales de gran taladro. En todo caso, el exilio contribuyó a que nuestro modelo cultural no fuera tanto ya Francia, sino Europa en su conjunto. El exilio español trajo a México una visión cosmopolita. Al reivindicar el papel de la persona y no el de los grupos sociales, políticos, sindicales, geográficos o lingüísticos, se buscaba entonces devolverle al individuo la conducción de la historia, no dejarla a unas leyes de la economía que, como bien sabía Marx, no tienen sentimientos.
Y eso, los sentimientos, como demostraste al principio, no se deben perder nunca. La narrativa del exilio español está llena de novelas autobiográficas. Escritores como Ramón Sender o como José María Gironella en ambos bandos construyeron una épica de la guerra que cumplió casi una función curativa. También ocurrió eso con los exilios argentinos y chilenos. La Revolución Mexicana ya había tenido en el terreno de la literatura un abundante número y cualitativamente notable movimiento narrativo que trajo novelas como La sombra del caudillo, Los de abajo, El resplandor, El águila y la serpiente y sobre todo un libro central autobiográfico, El Ulises criollo. El nexo muy fuerte y probablemente indisoluble entre ficción y realidad es evidente. La novela impresionista de un Benjamín Jarnés en aquellos años se vio transformada en una voluntad realista de los escritores posteriores. El hecho de querer ser verídico, real o testimonial no debilita el sentido creativo de esa escritura, simplemente lo sitúa claramente en un gesto fundador de toda literatura, que es el de decir, ven y mira, el acto de demostración de la realidad en uno de sus aspectos o de sus rostros más terrible. Rilke, con sus ángeles, nos dice que toda revelación es dolorosa y se sabe que el arte y la literatura siempre van muy por delante de eso que llamamos desarrollo o progreso. Así el hecho personal, dejar memoria de lo que me sucede, se vuelve un hecho social que afirma lo que me sucede es síntoma de lo que le sucede a la civilización. Esa es una de las discusiones centrales en lo que se ha llamado memoria histórica. Se ha tratado de manejar en los términos de una dimensión temporal, similar a la propuesta por los historiadores de la Escuela de los Anales, una historia de tiempos breves y una de tiempos largos, pero justamente el asunto de la migración y del exilio político no está claro en dónde deja de ser breve o en dónde deja de ser largo el tiempo. La Guerra Civil Española es un fenómeno histórico relativamente reciente si lo comparamos con la expulsión de los judíos o de los moros de la península, pero están íntimamente ligados. ¿Cómo los asumimos? La doble faz que nos presenta el asunto es justamente lo que sucede cuando no se asume un hecho histórico. Eso le ocurrió a la Alemania posterior a la Guerra Mundial. Ni el ascenso del fascismo ni el Holocausto son comprensibles. Son, en todo caso, asumibles como momentos que no deben repetirse. Sin embargo, ni en el caso de España ni en el caso de Alemania, las fuerzas oscuras de las ideologías que llevaron a lo sucedido han desaparecido. Al contrario, están evidentemente vivas. No hablo de aquellos que quieren negar la evidencia del genocidio judío o de la legitimidad de la República Española o del gobierno del presidente Allende, sino del oscurantismo que asoma la cabeza con demasiada frecuencia. Hoy en día, los narradores en español están empeñados, afortunadamente, no en olvidar, sino en encarnar los conflictos. En España, Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, Javier Cercas son buenos ejemplos. En México lo serían Luis Arturo Ramos o Jordi Soler. Cercas pone el dedo en la llaga en su novela. El impostor, basada en lo acontecido con Enric Marco. Una novela de no ficción sobre un hecho verídico absolutamente ficticio.
no es un trabalenguas. ¿Qué reparo pondríamos a lo dicho por Marco mientras la impostura no se había descubierto? Prácticamente ninguna. Pero al ser una mentira, o mejor, una impostura, ¿su verdad se derrumba ante nosotros? No estoy seguro que la visión de cerca sea la correcta. Hay que tener cuidado con la categoría de lo auténtico y separarla tanto de lo cierto como de lo verdadero. Hay diamantes falsificados más bellos que los auténticos y que no distinguiríamos ni ustedes ni yo. La voz moral entonces viene de un especialista en piedras preciosas. Es falso, nos dice, y se nos vuelve no solo fea la piedra, sino horrorosa éticamente. Cuando imaginamos esa biblioteca del exilio español, argentino, chileno, ruso, cubano, judío, nos desborda la cantidad de textos escritos con relación a esos hechos. De los documentos escritos por los participantes en sus diferentes roles, de generales a soldados rasos, de políticos prominentes a ciudadanos apenas afectados, de artistas de gran oficio a escritores de un solo libro, de médicos, químicos, ingenieros, viajantes de comercio, obreros, campesinos, de los nietos, bisnietos a las investigaciones históricas que nos entregan datos duros, de los archivos que han sido ampliamente trabajados a aquellos que aún no nos hablan y a veces están en peligro de perderse. El espectro parece ser infinito. Las artes de la imagen, como la fotografía y el cine, tienen en nuestro imaginario un sentido de realidad distinto al de la literatura. Pero en cierto momento, la fotografía en España, el cine en Chile y Argentina se contagian de la novela. Se acepta la hipótesis de que la equivalencia literaria de los novelistas de la Revolución se da en la poesía de López Velarde, pero no vemos de frente el conflicto que esa identificación provoca. Pedro Páramo es un descenso a los infiernos. Es una novela de fantasmas. La evolución de Occidente, que ponen en su centro el respeto a la vida, tiene también la parte oscura presidida por la muerte. El corazón de la migración provoca la aparición de los fetiches, un objeto, una fotografía, un puñado de tierra que concentra el recuerdo del lugar que se deja atrás y a la vez la necesidad de transmitirlo a otros, de heredarlo. En cierta manera, toda escritura es una apuesta por el futuro. Siempre se recuerda en presente. Pero en el caso de aquella que se refiere al exilio, es subrayadamente una apuesta por el presente. Escribir, y escribir testificando, aunque se ficcionalice, es tan natural al hombre como respirar, pero es algo que sitúa más allá de la biología, aunque la biología, funcione como metáfora. Cuando a propósito del tema decimos que de no escribir lo que le ocurre a ese hombre es que muere su condición humana, no estamos diciendo una frase retórica. No muere de la misma manera en que lo hace si deja de respirar o le da el infarto o le pegan un balazo. Muere de otra manera, como bien dice Pedro Garfias en Primavera en Easton Hastings, antes de volverse un muerto en vida en los 25 años que vivió en México. Alguna vez, conversando de esta hipótesis en un coloquio semejante al de hoy, un médico me dijo que él recetaba a sus pacientes enfermos de exilio, escribir. Es también conocida la historia del narrador que después de la guerra, Paulino Masip, escribía una y otra vez el mismo libro que había escrito y publicado antes de venir a México, como si no quisiera abandonar ese lugar de la escritura. No lo hacía como una terapia curativa,
como la que se aplica en hospitales psiquiátricos, sino como una necesidad de expresar lo inexpresable. Rosa Chazelle, otra narradora del exilio, escribió tal vez la mejor novela de ese hecho histórico, que se titula sintomáticamente La Sinrazón. No voy a hablar de la novela, lo he hecho en otros lugares, sino de su libro de memorias, Desde el Amanecer. En él ella recuerda cosas de antes de haber nacido, como si el ejercicio de escribir echara a andar una memoria genética, algo que está en la sangre, creer que el nómada, o esa versión moderna que llamamos exiliado o migrante, no tiene, pensar que ese nómada moderno que llamamos exiliado o migrante no tiene memoria, es un error de bulto, la tiene enorme, pues es lo que le permite llevar la casa a cuestas. Pero esa memoria ya no se diferencia de la ficción. Ella misma, Rosa Chazelle, escribió otro libro de memorias, las de Leticia Valle, una niña que era y no era ella. Quien las lea en paralelo verá que están íntimamente imbricadas, que el personaje que recuerda de forma tan real como la persona real, y ésta así adquiere la capacidad de recordar antes del amanecer, y así fabular, es decir, la verdad. Ya para terminar, la narración literaria, entonces, es una manera de escribir historia, pero con un objetivo diferente al de la disciplina que documenta e interpreta el pasado. La historia, se dice, suele estar hecha por los vencedores. Es una frase que suena fuerte y por lo tanto cierta, pero no lo es. La verdad es que nos permite invertirla. La novela la escriben los derrotados. Y es su propia historia, su propia liberación, su cura y su capacidad de evitar el olvido. La sinceridad es mucho más manipulable que la verosimilitud, pero lo que hay que hacer es trasladar la categoría emotiva, en primer término, al segundo. Tildada al Partenón de sincero es absurdo, a menos que modifiquemos nuestra idea de sinceridad y la traslademos de condición personal a búsqueda social y colectiva. Eso es justamente lo que buscamos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí quedan unos minutos si alguien quiere preguntar algo, porque sí se ha ajustado muchísimo el tiempo. Si alguien quiere decir un comentario. Bueno, pues yo por mi parte sí quiero felicitar mucho a Francisco Segovia y a José María Espinaza y por el gusto de tenerlos aquí y los poemas y la charla, muy interesante. Sí. Hola. Pues habría mucho para decir y preguntar. Yo creo que un poco nos quedamos todos pensando, no es que no sea estimulante, sino todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias a los dos. En dos lecturas diferentes, pero absolutamente complementarias. Tú todo el tiempo dijiste narrativa, Chema, cuando en realidad podrías haber dicho literatura e incluir la poesía, porque una de las muestras más fuertes de tu hipótesis o de tus hipótesis en ese texto es la poesía y especialmente lo que leyó Pancho. ¿Por qué de pronto algo como la poesía que juega a alejarse de la realidad
o a crear realidades propias a través de las palabras, puede estar diciéndonos más sobre la memoria y sobre la historia que toda una enciclopedia sobre la Guerra Civil Española o sobre la dictadura argentina, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Cuál es la carga que traen las palabras y la posible combinación de esas palabras? ¿A qué está apelando de nuestra propia interioridad, que va más allá de la razón? Tú hablabas en algún momento, ya no sé cuál de los dos, de lo inefable, pero en realidad es eso que está apelando más allá de la razón. Hay una búsqueda no racional, en todo caso, o cuando se hace de manera racional, pierde esa búsqueda de racionalidad, pierde el camino de la racionalidad cuando logra el objetivo estético. Ahí no sé si tengo muchas preguntas, es un comentario que surge a partir de eso y tratando de tejer lo que los dos decían. Decían de una manera tan diferente además, ¿no? Pensaba también, hay una novela nueva que tiene que ver con esto, y volvemos a lo que preguntaba Tania del exilio fuera de la Ciudad de México, y es la novela de Maruán Soto Antaki, la más reciente, que se llama, creo que es la más reciente, Clandestino, que no es la canción de Manu Chao, pero podría ser lo que también tiene que ver con esto. Y habla de uno de los lugares también en Veracruz a que llegaron los refugiados. Y a mí me gustaría un poco recuperar todo esto que has dicho, Chema, también haciendo a la poesía parte de esto. Porque entonces lo verdadero, que era un poco lo que tú planteabas, ¿no? Pasa no por la relación con un referente real, sino por una construcción del lenguaje y una vinculación con algo que a mí me parece fundamental y sobre lo que hemos estado o han estado abordando desde temprano y que no hemos mencionado quizás tanto por su nombre, que es la ética. Un tejido donde lo ético y lo estético están tras lo mismo, están armando la misma búsqueda. Y me parece que eso es un poco lo que ustedes dos en este diálogo no quería decir Viruta y Capulina. Este diálogo de pillolín, como se llamaban en mi infancia las ardillitas de la caricatura. No, me parece que ahí está, porque los dos además hicieron alusión a las migraciones desde siempre históricas, pero también hacia el futuro, actuales, de la situación del México actual, porque de pronto no podemos, y lo decían en la primera mesa y lo decía María Luisa, no podemos estar hablando, qué barbaridad, del exilio republicano, argentino, chileno, etcétera, etcétera, y no pensar en los miles y miles de migrantes centroamericanos que pasan por este país y que sufren de una manera en que nosotros no sufrimos. No podemos hablar de estos horrores y no hablar de que la noticia de la semana, a veces también se nos olvida el presente, es que hay una fosa en Coahuila donde solo en lo que va del año han encontrado 3,000 cuerpos, 3,000 cuerpos. O sea, es una cosa brutal. Y ahí está la exigencia ética, ¿no? Ahí está la exigencia que desde el lenguaje de la narrativa, el lenguaje de la poesía, pero también el lenguaje de la historia, de las ciencias sociales, o el lenguaje de los poemas del papá de Alicia, que buscaban eso, regresar el sentido ético.
Y nada más cierro, porque ya fue mucho rollo y no se sabe bien ni dónde voy, con una cosa que a mí me gusta decirles mucho, sobre todo a los estudiantes. La mayor parte, yo diría que el 99% de todos los estudiantes que tenemos, quienes damos clase en este país, son estudiantes mexicanos, ¿no? Y vale la pena recuperar siempre, me parece, este sentido de la ética, porque yo creo que es un sentido muy acendrado en México, que pone en diálogo algo que tú decías al principio, Chema, que es lo individual y lo social, lo personal y lo colectivo, que es muy propio de la cultura mexicana. Y llevamos tantos años de escuchar que los mexicanos somos, y yo hace más tiempo que soy mexicana que los chicos que han nacido acá, ¿no? Desde el año 83 soy mexicana, pero además todos somos mexicanos de corazón y por eso nos hemos quedado. Hace tantos años que venimos escuchando lo malos que somos los mexicanos, somos corruptos, somos asesinos, somos secuestradores, y no hace falta que venga Trump a decirlo, ¿no? Nos lo dicen nuestros gobernantes, pero bueno, todo el mundo roba, acaba de decir el gobernador renunciante de Veracruz. Ah, sí, todos se enriquecieron. No, los mexicanos somos eso, somos ese hilo ético que atraviesa a esta sociedad, que nos recibió y que sigue siendo generoso con quien pasa. Ahí están las patronas tirándoles arroz, frijoles y agua a los migrantes que van pasando. Ahí están los chicos que ayudan en los albergues que se han creado en la frontera sur. No nos creamos el otro cuento. Y yo creo que también el sentido de estas mesas y de esta charla es traer todo esto a este presente y poder dialogar con estos chicos, porque nosotros nos hemos escuchado mucho y más o menos sabemos qué decimos y qué pensamos. Pero es importante no solo que nosotros les contemos a ustedes, chicos, lo que pensamos, sino que ustedes nos empiecen a contar qué piensan de todo esto que nosotros vamos diciendo, qué piensan de esto que pasa en el país, qué piensan de este querer nuestro recuperar ese sentido ético que para mí es tan fundacional de la nación mexicana como lo fue aquella águila que se comía no sé qué parada no sé dónde, ¿no? Entonces, eso ahí está también, eso es parte del ser mexicano y nosotros a esta altura yo creo que abrevamos mucho, y la poesía de Pancho lo mostró, abrevamos mucho en eso, ¿no? En esa manera de ser mexicano, nada más. Sí, sí. Fíjense, claro, está en el centro de la poesía de Pancho y en el núcleo de las palabras que leí. Claro que está el dilema ético, porque el asunto de la memoria es un asunto ético. Y este mecanismo que tiene la novela de encarnar ciertas situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 76, tal vez, cuando leí el texto de Skármeta, ¿se llama El Estadio? Que van metiendo a la gente en el estadio, sí, y que ya solo queda uno que no está en el estadio, y que entonces hace su maleta y se mete él al estadio, ¿sí? Porque era un ejemplo anecdótico, si se quiere, muy de literatura brechtiana, de ejemplificar esa elección ética. Y claro, eso lo mencioné en Buenos Aires hace un año, cuando estuve hablando allá de exilio. Decía, es que ahora ya no debemos dividir esa cosa metodológica de la sociología entre exilio político, como el español, el argentino, el chileno, y migrantes económicos. También es un asunto político, también es un exiliado, también es no, lo otro tiene el peligro de darle una carga intelectual al exilio y una
cosa como nuestros políticos cuando dicen, ay, lo mataron, pero era de la mafia. Oiga, de todas maneras, lo mataron y es un muerto. ¿Sí? Sí, no lo descalifique esa criminalización que tiene ahora la cultura mexicana, que para decir, no, ¿para qué investigamos si era narcomenudista? Sí. Yo quisiera agregar otro, que es una dimensión que me importa especialmente desde la poesía, que es, sí es verdad que los dos tipos de exilio, digamos, se pueden ver como la misma cosa, pero digamos que en los primeros poemas que yo leí está muy claro que hay un dictador, hay una guerra civil, y no es lo mismo cuando hay una guerra civil y hay una dictadura que cuando no la hay. Pero lo que me importaba ahí era un poco contradecir la famosa frase de Adorno es inmoral escribir poesía después de la Segunda Guerra Mundial. Creo todo lo contrario, que lo que hace un régimen perverso como el régimen nazi es corromper el lenguaje. Y es lo que yo veo que está ocurriendo en México brutalmente. Es decir, los gobiernos mexicanos se han dedicado a despojar a las palabras del valor de las palabras. Ya no, el gobierno no tiene palabra. Firma los acuerdos de San Andrés Larrainzar y no los cumple y no pasa nada. Nos dicen puras mentiras. En cambio, los zapatistas decían, oigan, nosotros les damos nuestra palabra y esa palabra vale. Para nosotros eso tiene un valor. Nuestros últimos gobiernos no le dan ningún valor a la palabra y nos echan puras mentiras. Una de las maneras de valorar la palabra y recuperar el lenguaje es la poesía. Otra es la narrativa, es decir, a mí me basta, no necesito que un poeta me dé un testimonio como el que yo estoy dando aquí. Me basta un poema de amor, me basta con que la lengua esté conservada ahí en su verdad. No necesito más para decir, ahí está la memoria, ahí está la ética, ahí está la verdad, ahí está el centro de lo que tenemos que recuperar. Bravo. Yo quería decir algo, Cecilia. Yo quería agradecerles y sobre todo están alumnos de literatura intercultural. Y yo creo que nos preguntamos siempre qué es literatura, ¿no? Y para qué sirve literatura y qué estamos haciendo con el lenguaje. Tienen la contestación en estas mesas, ¿no? Aquí presente, ¿no? Yo creo que eso. Gracias porque nos están dando respuestas. Gracias. Perdón. Pensando precisamente en estos exilios que tienen tanta distancia en su discurso, en cómo se representa, y hablando, retomando la idea, el concepto de memoria, ¿no? Estos exilios centroamericanos, sudamericanos que se están llevando y que son económicos y políticos, no están resguardando su memoria, no están escribiendo sus biografías, no están escribiendo poesía, porque en su mayoría son grupos de una pobreza tremenda. Por eso se están moviendo, es un exilio muy diferente. Entonces, ¿quién los va a rescatar, no? Esa es la pregunta, porque cuando hablamos del exilio chileno, argentino, español, estamos hablando de un grupo que tuvo acceso a la educación, de un grupo que intelectualmente estaba preparado. Pero este exilio nuevo, este exilio contemporáneo, no solo es un exilio emanado de la pobreza, efectivamente, no de la guerra, es otro tipo de guerra. Entonces, ¿dónde quedan sus memorias? ¿Dónde está su poesía? De alguna manera es el cine lo que lo ha rescatado, es quien está hablando más, ¿no? La cinematografía, películas como Eli, como Miss Vale, incluso películas que son muy pop y que no tienen un discurso tan estructurado, son quienes están rescatando las odiseas de estas personas, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido sería,
si realmente hay un exilio que de alguna manera se ha romantizado, se ha visto de una manera romántica desde la intelectualidad, desde la investigación, desde la academia, y no porque no haya sido terrible y doloroso, sino porque tenía otras herramientas para hablar sobre sí mismo, ¿no? En este sentido, estos exiliados no tienen esa voz, ese lenguaje, y ¿dónde está ese resquicio, ¿no? ¿Dónde está esa salvaguarda? Sí, a mí me parece muy importante esto que planteas, ¿no? Es decir, efectivamente, por eso decía yo que el estudio del exilio español, por ejemplo, ya está hecho, ¿no? Es decir, lo que hay que pensar, lo que decía Chema, estoy totalmente de acuerdo, es decir, antes sí se hacía una separación entre exilio, porque salías por motivos políticos, etcétera, con una pistola aquí detrás, y la migración, que era en general económica, etcétera. Ahorita ya esa línea es absolutamente casi invisible, ¿no? Porque salen también con una pistola detrás, o en fin. Y una manera, porque yo creo que tu preocupación es muy válida, es de qué manera se rescata eso. Aprovecho y hago un anuncio. Digamos, este Centro de Estudios de Migraciones y Exilios que yo coordino, ahora está convocando cada año un festival internacional de documentales sobre migraciones y exilio. Y el año pasado, una de las enormes satisfacciones que tuve es que, bueno, recibimos 400 documentales de 72 países distintos, porque esto es un problema mundial. Y la mayoría de los documentales es de jóvenes, porque me parece a mí que es el método que el joven tiene como para nada de que esté mirando otra. No, los jóvenes están muy en la vida y están viendo eso de una manera extraordinaria. Esto que comentaba Sandra ahora, la película que ganó el año pasado se llama Llévate mis amores. Y es un muchacho muy joven, es un estudiante de la UAM que estaban haciendo una actividad ahí de radio comunitaria y cerquita estaba el pueblo de la Patrona, que es de donde están estas mujeres. Y entonces este muchacho tuvo una visión, porque tenemos muchas películas, como tú dices, de la bestia, los migrantes, etc. Pero en esta ocasión, estos chicos jóvenes lo que hicieron fue, ahí está la bestia, ahí están los migrantes, pero volteó la cámara hacia ellas, para saber quiénes son ellas, porque también hay que saberlo, ¿no? Hay que ver, es decir, yo 10 veces que la he visto y 10 veces que lloro, ¿no? Porque realmente el jurado dijo que premiaba la esperanza. Y eso me parece importantísimo. Y entonces es un homenaje al dar de verdad. Hay unos chicos becarios españoles que las puse en la película. Yo cada vez que se las puedo poner a alguien se lo pongo porque me parece que es una lección de verdad de cómo se da, ¿no? Estas mujeres dan no lo que les sobra, sino lo que no tienen. Y entonces, y cómo les tocó además uno de los migrantes que le mocharon un pie y cómo se ocupan de eso porque sí. El muchacho becario dice, ¿y ellas qué ganan, eh? Y digo, la satisfacción, hijo, ¿no? O sea, y además él hace el director de la película hace una cosa preciosa que es preguntarles directamente a ellos, ¿quién es Antonia? Le dice. Y Antonia lo mira como, no entiende la pregunta, o sea, no está el ego ahí. ¿Qué quieres que te diga, que estoy gorda o qué, no? O sea, ese es exactamente, y yo creo que eso es precisamente porque hay que rescatar esos testimonios. Nosotros hicimos también unas jornadas en las que intervino Chema con un texto precioso de literatura de ficción y no ficción para las autobiografías, los testimonios, las escrituras de migrantes en México. Y convoqué a 7 migrantes centroamericanas que se llaman, curiosamente, el Grupo Monarca, como las mariposas que migran, y que los testimonios son realmente maravillosos. La mitad del público estaba llorando, desde la guatemalteca que pedía disculpas por no hablar bien español, y todo el relato de su venida a este país, ¿no? Con todas las cosas buenas y malas que eso tiene, ¿no? Yo creo que ese es algo en el que nos tenemos que dedicar, pero, ¿qué quiere decir? O sea, porque es que si no México no sale de esto, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que estar rescatando. ¿Dónde queda, no? Bueno, yo creo que no todos los exiliados que llegaron españoles o de Sudamérica eran intelectuales. Creo que muchos se fueron formando con el tiempo y las historias se van sabiendo con el tiempo. Creo que lo que pasa con Centroamérica
en lo que respecta a México. Son historias que se van a ir construyendo con el tiempo y la gente que en este momento lo está viviendo, más adelante lo va a poder compartir, digamos. Yo creo que sí se está sabiendo en sus espacios. Por ejemplo, los hondureños son los más afectados en este momento. Se da un caso de los transexuales hondureños son los que peor les va. Y en México, vienen a México tratando de buscar refugio. A mí me decía una, aquí me siento súper segura. Yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, yo no me animo ni a salir y tú me dices que a ti te sientes súper segura. Y yo creo que el trabajo que ellos están haciendo en las comunidades en las, donde llegan como migrantes es el trabajo que va a quedar marcado y que más adelante se va a poder como compartir y donde se van a surgir, digamos, estos intelectuales que las historias se van a dar a conocer. Pero bueno, pues son historias que se van construyendo con el tiempo. Bueno, el último comentario, y ya porque ya nos salimos ahora sí del tiempo. Solo déjame decir una Sí. cosa cortita y se la paso, que pues esta pregunta que tú haces es la que lleva a los escritores, a los cineastas, a los intelectuales a dejar de mirarse el ombligo, porque no se trata solo de que yo cuente mi exilio o que cuente el exilio de mi familia, sino de que mire qué está pasando alrededor. Y entonces, para los chicos que estudian literatura intercultural, es que no se miren el ombligo, ya eligieron esa carrera, evidentemente están mirando otros ombligos, pero también porque llevar la herramienta, llevar las palabras, las que decía Pancho, esas palabras que no están o que logramos salvar de la contaminación y del quiebre que el poder les impone, llevarlas es también parte de nuestro trabajo. No es nada más sentarnos a escribir una novela o un poema, sino salir al mundo, mirar. Creo que es necesario, ¿no? También darle la vuelta a esta parte de la poesía oral, ¿no? A todo esto que bueno, no necesita estar escrito únicamente para poder darnos cuenta y para que pueda llegar a otras interpretaciones. Ya lo podemos ver, ¿no? Como por ejemplo con Luis Eduardo Aute, con Al Alba, que, o sea, siendo poesía, digamos, oral, siendo una canción, todo lo que incluyó dentro de esa manifestación y todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que implicó y cómo fue que siendo una canción de protesta totalmente, pudo a través del lenguaje, de este lenguaje poético, pasar desapercibida, digamos, entre comillas, y poder haber sido escuchada, ¿no? Y revolucionar como las conciencias de las personas que lo escucharon y que después vieron que bueno, que trataba sobre las últimas víctimas del franquismo. Bueno, es mi aportación. Yo quisiera que terminaran. Sí, mira, no las culturas nunca son incultas. ¿Sí? Ahora, la mirada sobre el exilio español, argentino, chileno como exilios cultos. Bueno, ese es el centro de una idea cultural basada en el exilio, que es la del pueblo judío. ¿Sí? Los que corrieron de España en el siglo XIII eran los cultos. ¿Sí? Entonces, toda migración va a crear sus medios. Tú mencionabas el rap, a mí me impresionó mucho lo de las uñas. Las narquitas se pintan las uñas y hay una estética de la pintada de uñas que transmite mensajes. Escriben sus memorias en el esmalte sobre sus uñas. El tatuaje, el doctor Lacra. Tenemos Toledo y tenemos el doctor Lacra, y son papá e hijo. Ya, sí. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que Homero es una tradición campesina.
Por eso mejor paramos. Oye, Juanga, Sandra, pero mejor ya de Juanga. supiste, ya viste la noticia. Es que se lo iban a dar a Juan Gabriel, pero se murió. No, yo creo que es que no se lo dieron a Bob Dylan hasta que se muriera. Muchas gracias.